Ejercicio de cinemática. Movimiento rectilíneo uniforme. Un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20 kilómetros por hora. Un ciclista que lo ve sale detrás de él 3 minutos más tarde, a 22 kilómetros por hora. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará? Tenemos la velocidad del ladrón 20 kilómetros por hora. La velocidad del ciclista 22 kilómetros por hora. Tenemos el tiempo, lo llamamos tiempo 1, que es el tiempo en que tarda el ciclista en perseguir al ladrón, 3 minutos. Y nos pide el tiempo en que tarda el ciclista en alcanzar al ladrón. Ese tiempo lo llamaremos tiempo 2. Utilizaremos la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. Recordemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento constante. Pero antes llevaremos la velocidad del ladrón, que son 20 kilómetros por hora, a metros por minutos. Esto nos da 333,33 metros por minuto. Y la velocidad del ciclista, haciendo las mismas conversiones, que son 22 kilómetros por hora, ahora nos da 366,66 metros por minutos. Tenemos que saber qué distancia se encuentra el ladrón del ciclista cuando éste empieza a perseguirlo. Como tenemos el tiempo y tenemos la velocidad, decimos que la distancia del ladrón es igual a velocidad del ladrón por el tiempo 1. Sustituyendo los valores, esto nos queda que la distancia del ladrón es igual a 333,33 metros por minuto por 3 minutos. De tal manera que esa distancia nos da 1000 metros. Eso quiere decir que cuando el ciclista empieza a perseguir al ladrón, este le lleva una ventaja de 1000 metros. Así pues, tenemos también que la distancia del ciclista es igual a la velocidad por el tiempo del ciclista. De tal manera que el tiempo del ciclista es igual a su distancia entre su velocidad. Esta fórmula la vamos a llamar 1, donde el tiempo del ciclista es igual al tiempo 2, que es igual a la distancia del ciclista entre su velocidad. La distancia del ladrón decimos entonces que es igual a la velocidad del ladrón por el tiempo del ladrón. De tal manera que ese tiempo del ladrón es igual a la distancia del ladrón entre la velocidad del ladrón. Entonces tenemos una fórmula número 2 que nos dice que el tiempo del ladrón es igual a T2, que es igual a la distancia del ladrón entre su velocidad. Fíjense que estos dos tiempos son iguales, porque el tiempo que tarda el ciclista en alcanzar al ladrón es el mismo tiempo que transcurre cuando el ladrón es alcanzado por el ciclista. Por lo tanto, ambos tiempos son iguales. De tal manera que esto nos queda de la siguiente forma. 1000 metros es la distancia de ventaja que el ladrón lleva sobre el ciclista. Pero cuando es alcanzado por el ciclista, han transcurrido un determinado tiempo. El tiempo para el ladrón es igual al tiempo 2. Y el tiempo para el ciclista también es el mismo tiempo, que es tiempo 2. Fíjense ustedes que la distancia que recorre el ladrón es la misma distancia que recorre el ciclista, pero más 1000 metros, porque es la ventaja que el ladrón le lleva al ciclista o le llevaba al ciclista cuando éste empezó a perseguirlo. De tal manera que el tiempo del ladrón
es el mismo tiempo del ciclista y que lo estamos llamando tiempo 2. Así pues, tenemos dos fórmulas, la 1 y la 2, donde el tiempo 2 para ambos casos es igual. En la fórmula 1, distancia del ciclista entre la velocidad del ciclista, y en la fórmula 2, el tiempo 2 es igual a la distancia del ladrón entre la velocidad del ladrón. Recordemos también que la distancia del ciclista es igual a 1000 más la distancia del ladrón. Así pues que igualamos ambas fórmulas, donde decimos que la distancia del ciclista entre su velocidad es igual a la distancia del ladrón entre su velocidad, y sustituyendo los valores, esto nos queda que 1000 más la distancia del ladrón es igual a que 1000 más la distancia del ladrón entre la velocidad del ciclista es igual a la distancia del ladrón entre la velocidad del ladrón. Por lo tanto, nos queda de esta forma, donde la velocidad del ladrón multiplica entre paréntesis a la distancia del ladrón más 1000, que es igual a la velocidad del ciclista por la distancia del ladrón, que esto nos da 1000 por la velocidad del ladrón más la velocidad del ladrón por la distancia del ladrón, que es igual a la velocidad del ciclista por la distancia del ciclista. Entonces tenemos que 1000 por la velocidad del ladrón es igual a la velocidad del ciclista por la distancia del ladrón menos la velocidad del ladrón por la distancia del ciclista. Fíjense que pasamos el término velocidad del ladrón por distancia del ladrón hacia los dos extremos de la ecuación, y por lo tanto pasa a ser negativo. Así pues que sacamos el factor común, que es la distancia del ladrón, en esta fórmula, quedando así: 1000 por la velocidad del ladrón es igual a la distancia del ladrón, que multiplica a la velocidad del ciclista menos la velocidad del ladrón. De tal manera que, despejando nuestra incógnita, que es la distancia del ladrón, la fórmula nos queda que la distancia del ladrón es igual a 1000 por la velocidad del ladrón entre la velocidad del ciclista menos la velocidad del ladrón. Así pues que, sustituyendo los valores, nos queda que la distancia del ladrón es igual a 1000, que multiplica a 333.33 entre 366,66 menos 333,33. Esto nos da que la distancia del ladrón es igual a 10.000 metros. Esto quiere decir que cuando el ladrón ha recorrido 10.000 metros desde el momento que el ciclista partió, es alcanzado. Utilizando la fórmula número 2, tiempo del ladrón es igual a la distancia del ladrón entre su velocidad, podemos calcular el tiempo de tal manera que, sustituyendo los valores, nos queda que 10.000 metros entre 333,33 metros por minuto nos da el tiempo del ladrón es igual a 30 minutos. Sabemos que es el mismo tiempo que ha transcurrido para el ciclista. ¿Ok? De tal forma que esto nos queda que para el ciclista han transcurrido 11.000 metros, los 10.000 que recorre el ladrón una vez que el ciclista empieza a perseguirlo, y el tiempo que ha transcurrido, 30 minutos. Con esto damos por terminado nuestro problema de cinemática. Muchas gracias.